Bienvenido a Mente Zen. En la vasta extensión de la existencia humana, estamos rodeados de multitud de individuos, cada uno de ellos con una máscara creada por la sociedad, las circunstancias y las aspiraciones personales. Sin embargo, bajo estas fachadas se esconde la verdadera esencia del carácter de una persona. Durante siglos, las enseñanzas zen y budistas han hecho hincapié en la sencillez a la hora de observar el alma humana. La verdad del carácter de una persona no se oculta en sus palabras, sino que se revela en sus acciones y reacciones, dice un antiguo proverbio zen. Esta enseñanza nos lleva a preguntarnos cómo podemos discernir realmente el verdadero yo de alguien. La respuesta está en observar dos claves: cómo actúan cuando tienen poder y cómo reaccionan ante la adversidad. Un sabio maestro zen compartió una vez esta profunda sabiduría a través de una parábola a un grupo de discípulos ansiosos. Estaban reunidos en un monasterio sereno y tranquilo, rodeados por la quietud de la naturaleza, dispuestos a develar los misterios del comportamiento humano. El maestro, conocido por su profunda perspicacia, comenzó la historia. Una vez, dijo, hubo un viajero que buscaba la verdad de la naturaleza humana. Su viaje era largo, y por el camino se encontró con innumerables personas. Sin embargo, su corazón seguía inquieto, porque no podía distinguir entre las máscaras que llevaban las personas y su verdadero yo. El viajero decidió buscar la guía de un sabio que vivía en las profundidades de una montaña. El sabio, famoso por su claridad y sabiduría, recibió al viajero y escuchó atentamente su situación. «Maestro», preguntó el viajero, «¿cómo puedo conocer el verdadero carácter de alguien? Las palabras a menudo engañan y las apariencias son engañosas. ¿Qué debo observar?». El sabio sonrió y respondió, «Fíjate solo en dos cosas: en sus acciones cuando tienen poder y en sus reacciones cuando se enfrentan a dificultades. Estos momentos despojan de toda pretensión, revelando el núcleo de su ser, la prueba del poder». El sabio decidió ilustrar esta sabiduría con una serie de ejemplos. «Imagina a un hombre que de repente adquiere una inmensa autoridad», dijo el sabio. «Cuando se le da poder, una persona de buen corazón lo utilizará para elevar a los demás, mientras que un alma egoísta lo explotará en beneficio propio. El poder no corrompe, sino que revela». Contó la historia de un joven que heredó el liderazgo de un grupo de personas. Al principio, prometía justicia y equidad, pero a medida que crecía su autoridad, se volvía arrogante, exigía admiración, castigaba la disidencia y se rodeaba de quienes le adulaban. Por el contrario, otro individuo en una posición similar optó por la humildad. Este líder escuchaba a la gente, tomaba decisiones con compasión y utilizaba su influencia para fomentar la paz y la armonía. Los discípulos reflexionaron sobre estos ejemplos. «Pero maestro», preguntó uno, «¿por qué el poder revela tan claramente el carácter de una persona?». El sabio respondió, «Porque el poder otorga libertad. Cuando una persona no está sujeta a la necesidad de conformarse o de complacer a los demás, afloran sus verdaderos deseos y valores. Observa cómo trata a alguien a los que están por debajo de él o a los que considera insignificantes. Es ahí donde brilla su auténtico carácter, la prueba de la adversidad». El sabio pasó entonces al segundo aspecto, la adversidad. Explicó que, ante los retos, la reacción de una persona revela la fuerza de su espíritu. Algunos se desmoronan ante la presión, arremeten contra los demás y sucumben a la amargura. Otros se levantan, demostrando paciencia, resistencia y gracia. Contó la historia de dos personas que se enfrentaron a la misma calamidad, una repentina pérdida de fortuna. Uno cayó en la desesperación, culpando a los demás y aferrándose a la ira. El otro, aunque con el corazón roto, decidió aceptar la realidad con la mente serena. Trabajaron con diligencia, reconstruyeron su vida y apoyaron a otros que se enfrentaban a dificultades similares. «El fuego de la adversidad quema todas las ilusiones», decía el sabio.
Es fácil mantener una fachada cuando la vida es tranquila, pero en los momentos difíciles se revela la verdadera luz u oscuridad del alma. El experimento del viajero. El viajero escuchó atentamente y decidió poner a prueba la sabiduría del sabio en su viaje. Observó a las personas en momentos de poder y de lucha, buscando descubrir su verdadero yo. Un día, conoció a un mercader que parecía generoso y amable. Sin embargo, cuando el mercader se hizo con el control de un grupo de trabajadores, su conducta cambió. Se volvió duro y explotador, exigiendo la perfección sin ofrecer orientación. En otro caso, el viajero se encontró con un campesino pobre que se enfrentaba a una tormenta devastadora que destruyó sus cosechas. A pesar de su sufrimiento, el campesino compartió su escasa comida con el viajero, diciéndole que la adversidad nos enseña a encontrar la fuerza en la bondad. El viajero se dio cuenta de la verdad. En palabras del sabio, el poder y la adversidad actuaban como espejos, reflejando la esencia no filtrada del alma de una persona. La revelación definitiva años más tarde, el viajero volvió a ver al sabio, iluminado y agradecido. «Maestro», dijo, «tu sabiduría ha transformado mi comprensión de la humanidad. Observando las acciones en el poder y las reacciones en la adversidad, he visto el verdadero rostro de las personas». El sabio asintió. «Recuerda», dijo, «que esta sabiduría no es para juzgar, sino para comprender. Conocer el carácter de alguien te permite navegar por las relaciones con sabiduría, abrazando a los que aportan luz y estableciendo límites con los que». 1. El poder revela los deseos. El poder revela lo que hay en el corazón de una persona. Un individuo virtuoso verá el poder como una responsabilidad, usándolo para el bien mayor. Por el contrario, una persona egocéntrica lo utilizará como una herramienta de dominio y autocomplacencia. Dicho Zen: el loto florece en el barro, pero su pureza solo se revela a la luz del sol. 2. La adversidad revela la fortaleza. Los retos ponen al descubierto los cimientos del propio carácter. Un espíritu fuerte afronta las dificultades con valentía y sabiduría, mientras que uno débil sucumbe a la negatividad y la culpa. Sabiduría budista. El sufrimiento es el maestro que pule el alma como la fricción alisa la piedra. 3. El Zen nos enseña a observar sin poner etiquetas ni juzgar. Al comprender el carácter de alguien, obtenemos claridad, no para condenar, sino para actuar con sabiduría y compasión. Principio: Zen, la hoja flota en el agua. No se hunde ni lucha contra la corriente. La iluminación del viajero. El viajero, tras años de observar y aprender, llevaba estas lecciones en lo más profundo de su corazón. Se dio cuenta de que comprender a los demás no consistía en señalar con el dedo o exponer los defectos, sino en aprender a coexistir con sabiduría. Empezó a compartir sus experiencias con otros que buscaban su guía. Un día, un joven buscador le preguntó: ¿cómo puedo protegerme de aquellos cuyo verdadero carácter es dañino? ¿Cómo puedo evitar que me hagan daño? El viajero respondió con una historia. Había una vez 2 pájaros. Uno era un águila, que volaba por encima de las montañas, orgullosa y feroz. El otro era un gorrión, humilde y con los pies en la tierra, contento con las sencillas alegrías de la vida. El gorrión admiraba la fuerza del águila, pero sabía que no podía imitar su camino. En lugar de competir con el águila o temer su poder, el gorrión construyó su nido en un lugar al que el águila no podía llegar, un santuario de seguridad y paz. En la vida, no siempre puedes cambiar la naturaleza de los demás, pero puedes elegir dónde construir tu nido. Rodéate de quienes te elevan y aléjate de quienes amenazan tu paz. El joven buscador reflexionó profundamente sobre esta sabiduría, comprendiendo que la clave no estaba en juzgar duramente a los demás, sino en proteger la propia tranquilidad. Tranquilidad. Practicando la sabiduría. El viajero subrayó que reconocer el carácter de alguien no era un mero ejercicio de observación, sino una llamada a la acción. Aconsejó: 1.
Elegir sabiamente. Construye relaciones con personas cuyas acciones en el poder reflejen humildad y cuyas reacciones en la adversidad revelen resistencia. 2. Protege tu paz. Cuando identifiques a alguien cuyo carácter es dañino, pon límites firmes. Deja ir las relaciones que drenan tu energía o comprometen tus valores. 3. Sé un reflejo de fortaleza. Del mismo modo que observas a los demás, debes saber que ellos te observan a ti. Esfuérzate por encarnar la bondad en el poder y la gracia en la adversidad, inspirando a los demás a hacer lo mismo. 4. Cultiva la compasión. Incluso cuando encuentres defectos en los demás, recuerda que todo el mundo está en camino. Utiliza tu comprensión para actuar con compasión, no con hostilidad. Mientras el viajero compartía estas enseñanzas con sus alumnos, a menudo volvía a visitar al sabio que le había guiado por primera vez. En una de esas visitas, el sabio, ahora más viejo y sabio que nunca, le ofreció un último consejo. No te limites a observar a los demás, le dijo el sabio. Mira hacia adentro, pregúntate, ¿cómo actúo cuando tengo poder? ¿Cómo reacciono cuando la vida me desafía? El mayor viaje no consiste en comprender a los demás, sino en descubrir tu verdadero yo. Cuando encarnas las virtudes que buscas en los demás, el mundo se convierte en un reflejo de tu propia paz. El viajero, ahora un maestro por derecho propio, comprendió la profundidad de estas palabras. El camino hacia la sabiduría no consistía solo en descubrir la verdad en los demás, sino en alinearse uno mismo con la verdad, una verdad universal. La enseñanza de darse cuenta de dos cosas, las acciones en el poder y las reacciones en la adversidad, es intemporal. Se aplica a todas las interacciones, desde las relaciones más estrechas hasta los encuentros fugaces. Es una brújula que nos guía para comprender a los demás y a nosotros mismos. El Zen y la filosofía budista nos recuerdan que la vida es un espejo. Observando a los demás, aprendemos a navegar por el mundo con sabiduría. Observándonos a nosotros mismos, nos acercamos a la iluminación. Reflexiones finales. Al concluir la historia, los discípulos sentados ante el maestro Zen sintieron una profunda sensación de claridad. Se dieron cuenta de que la sabiduría compartida no era solo una enseñanza, sino una forma de vida. El maestro se levantó y pronunció sus últimas palabras. No se apresuren a juzgar, porque el juicio nubla la comprensión. Observa sin apego y actúa con sabiduría. En el silencio de tu corazón, conocerás la verdad no solo de los demás, sino de ti mismo. Este es el camino de la mente Zen, el camino hacia la paz. Con estas palabras, los discípulos se inclinaron profundamente. Con el corazón lleno de gratitud, abandonaron el monasterio llevando la lección como una lámpara, lista para iluminar su viaje a través del intrincado laberinto de las conexiones humanas. Así, la enseñanza perduró no como meras palabras, sino como una práctica viva, una guía para quienes buscan ver más allá de la superficie y abrazar las profundidades del espíritu humano. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.